con el pastor que siempre nos manda una preguntita, ¿cómo va con el mensaje, hija? Y yo le decía, el mensaje está, no lo puedo transcribir, pastor, no sé qué me pasa, yo cada vez que me siento escribo, pero esta vez fue distinto, fue como decir, el mensaje está en mi interior, pero ¿cómo hago para plasmarlo en la hoja? No podía, así que va a ser lo que el Espíritu dicte. Así que yo me puse unos puntitos como hacía hace unos años atrás y espero fluir conforme a la verdad que el Señor me ha dado, ¿sí?, para compartir este mensaje. Como bien dice aquí, estamos viendo en esta cuarta semana la iglesia sujeta al rey. Cuando vi que tenía que compartir acerca de esta palabra, lo que más me resonó obviamente es la palabra sujetarse. Y veía que por ahí en muchas ocasiones el ser humano de por sí en nuestra naturaleza no estamos muy cómodos cuando debemos sujetarnos a algo, porque a nadie le gusta sujetarse a nada. Pero acá es distinto, ¿no? Miren el significado de sujetarse, y esto sí me lo escribí para no olvidarme. Dice que es la acción de someterse sin cuestionamientos a la autoridad y a la voluntad de una persona o a las circunstancias que éstas imponen. Es encontrarse en sumisión, es rendirse voluntariamente al poder o al deseo de otra persona. Y esto me llevó a replantearme, un montón de cosas en mi vida diaria, en lo cotidiano, en mi relación con el Señor. Porque dice someterse sin cuestionamientos. ¿Cuántos todos sabemos que somos la iglesia? Que pertenecemos a la iglesia gloriosa del Señor. Pero la iglesia del Señor es aquella que se encuentra sometida, sujeta al Señor. Es esa iglesia que avanza sin cuestionamientos porque conoce que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Entonces todo lo que vaya a acontecer sujeto a la voluntad de nuestro Rey, de nuestro Señor, siempre va a ser perfecto para Él. Que aunque a nosotros nos incomode, que aunque a nosotros nos cueste, nosotros no cuestionamos porque somos partes de esa iglesia. Dice que nos debemos encontrar sumisos. Y muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en altivez ante algo que el Señor ha determinado que debe pasar? Ante direcciones de parte del Señor. Y cuando estaba adorando al Señor, el Señor me llevaba a leer en Apocalipsis 3, donde dice, verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Entonces el Señor me marcó muy fuerte ahí esas dos tipos de iglesias, porque no hay 1.000.000 de iglesias, no hay diferentes versiones de la iglesia. La iglesia del Señor es una sola, es aquella que es perfecta en Él. Pero también está esa otra iglesia que aparenta estar viva, pero que en realidad está muerta. Es aquella que aparenta hacer la voluntad del Señor, pero camina en sus pasos, en su dirección, y en lo que ella determina que cree que debe estar bien, porque quiere agradar al Señor. Pero la iglesia del Señor ya le agrada, porque fue creada y diseñada perfecta en Él. Por eso, al leer esta definición de sujetarse, me hizo replantear muchas cosas en mi vida, y me hizo pensar en la importancia del corazón de la iglesia. Porque a veces nos vemos como congregantes, nos vemos como hijos y nos ponemos un montón de cosas que vamos entendiendo en el conocimiento que vamos adquiriendo, pero no vemos el corazón, que es uno solo, el corazón de la iglesia. ¿Dónde está puesto ese corazón? ¿Qué es lo que hay en ese corazón? Porque someterse o sujetarse depende de lo que haya en nuestro corazón. Porque no hay sujeción a través del miedo. Eso es algo que el pastor me marcaba. No hay sujeción a través del miedo. Yo no me puedo sujetar a algo. No me puedo sujetar al Señor, a mi Rey, por miedo. Porque no sería un disfrute, porque la iglesia del Señor no se sujeta por miedo. No me sujeto por miedo ni por obligación. Tampoco me sujeto por interés.
La sujeción es algo que nace en un corazón que ha conocido el amor del Señor. No hay una sujeción que pueda brindarnos mayor gozo, que es aquel que se ha deleitado en el corazón, en ese amor tan perfecto que el Padre nos ha dado. La iglesia es la novia, es aquella amada del Señor, es aquella que ha estado en intimidad con Él, es aquella que se ha enamorado, que está plena para su Señor. Entonces no le tiene miedo a la palabra sujetarse. Pero nos encontramos a veces en esa otra realidad, como dice acá en Apocalipsis, que dice, tienes fama de estar vivo. Hay una iglesia que tiene fama de estar viva, tiene fama de ser agradable al Señor, tiene fama de hacer muchas cosas para el Señor, pero que en realidad en su interior está muerta. Porque, como dije al comienzo, el sujetarse al Señor es estar sujeto y rendido a los deseos de otra persona. Nosotros en este caso estamos, como la iglesia, estamos sujetos a los deseos del corazón del Rey. Nosotros no nos vamos a sujetar a nuestros deseos y aparentar que estamos deleitando al Rey que tenemos. Por eso a veces debemos medir desde dónde hacemos, desde dónde hablamos, qué es lo que estamos impartiendo, qué es lo que ministramos, qué es lo que compartimos en las mesas de nuestros hogares. Acá hablamos del corazón de una iglesia espiritual, un corazón que no vive de emociones. Por eso dije la importancia del corazón de la iglesia, de que en qué iglesia me veo representada yo. Me encuentro en esa iglesia constantemente activista, emocional, donde todo lo llevo desde ese corazón que me pertenece a mí, o si realmente estoy establecida en esa novia, en esa iglesia que busca el deleite del Padre, pero para eso debemos oír. ¿No sucede que a veces estamos con tantas cosas que nos olvidamos de lo esencial, de lo central, de poder conocer la voz del Rey para poder saber qué es lo que nos va a direccionar? Cuando me encuentro sujeta a Él, cuando me encuentro sujeta a su autoridad, sumisa a su palabra, es donde ahí comienza a caminar la verdadera iglesia. Por eso es que el corazón de una iglesia espiritual es un corazón que no vive de emociones, sino en el amor que se le ha revelado, ese amor que se alberga en el interior del corazón. Un corazón espiritual que se sujeta a su amo porque realmente ha aprendido a amar. Porque es un amor que todo lo llena, que todo lo puede. Y ya conocemos el pasaje, y ya lo sabemos de memoria. Pero tenemos que ir profundo en eso. Dice, el sujetarse nace de un corazón enamorado. Y yo me veía, y vamos a ver ahora hacia más adelante, ¿no?, esa comparación, eso que se hace acerca del matrimonio. Pero es como la iglesia se sujeta a Cristo, que es la cabeza. Como esta iglesia, con este corazón espiritual, con este corazón que se deleita en los deseos de su Rey, es aquella que camina y que realmente trasciende en este tiempo. Quiero compartir en Cantares, si me acompañan, Cantares 8, verso 5. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cantares 8:5. Acá dice, ¿quién es esta que sube por el desierto apoyada sobre el hombro de su amado? Bajo el manzano te desperté, allí te concibió tu madre, allí mismo te dio a luz. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Hasta ahí voy a compartir. Vean cómo esa amada, aquella que venía, era esa iglesia preparada, esa iglesia que amaba a su amado, aquella que venía apoyada sobre su hombro, dice.
Y vean lo fuerte que dice, ¿no? Que el amor es como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Yo decía, Señor, ¿así es mi amor por ti? ¿Es así mi amor? ¿Ese amor que yo digo tener por ti? ¿Es así? Yo hasta hoy a la tarde antes de venir me preguntaba, Señor, quiero que mi amor sea de esa forma. Que sea el amor de tu Hijo en mí, que me lleve a ese punto de decir, nada puede borrar este amor que siento por ti. Nada puede quitarlo de mi interior, de mi corazón. Que ese corazón de esa iglesia tan pura, tan profunda, tan perfecta, sea realmente lo que hoy en mi interior. Porque de esa forma sé que caminaré de la forma correcta. Dice, el amor produce en nosotros la disposición a sujetarnos. ¿En cuánto amor vos podés medir? Yo me preguntaba, ¿cómo puedo medir mi amor por Dios? ¿Cómo puedo medir mi amor por el Señor? Y yo buscaba una medida, pero no hay. Porque la medida del amor de Dios se midió en una cruz. Ese amor tan profundo por su iglesia amada se midió en una cruz sacrificando a su propio Hijo. Ahora, si yo me pongo a decir que yo tengo que medir ese amor, entonces yo me consideraba mal. Porque no hay mayor medida que la que Él dio por nosotros. Entonces, para que hoy nosotros seamos esa iglesia que está sujeta al Señor, esa iglesia sumisa a su voz, a su dirección, a lo que Él está deseando, debo dejar de empezar a medir cuánto estoy amando, cuánto estoy dando, cuánto es lo que estoy haciendo por Él, sino comenzar a fluir conforme a lo que Él me ha dado. Soy su hija, entonces camino como su hija. En mi corazón hay amor, que mi amor crezca, no lo voy a medir. No voy a estar viendo cuánto estoy dando, sino que simplemente me doy por Él. El ser humano, por naturaleza, como dije hace un momento, desprecia el sujetarse. El ser humano no le gusta estar al orden de nadie. Pero nosotros somos los que marcamos la diferencia. Su iglesia marca la diferencia. La verdadera iglesia, una iglesia que vive el amor, es aquella que se ha sujetado voluntariamente al Señor. Y es aquella que es capaz de manifestar el reino en la tierra y por donde camine y hacia donde vaya. Manifestamos el reino en donde nosotros nos encontremos siendo esa iglesia. Esa iglesia que ha encontrado en el sujetarse placer. Porque no vivimos renegando por lo que tenemos que hacer por y para el Señor, sino que disfrutamos de aquello que hacemos porque sabemos que deleitamos su corazón. La iglesia que vive sumisa ante su Rey es la que produce que lo eterno sea visto en la tierra y todo lo que se haga en sujeción va a trascender. ¿No les ha pasado a muchos que a lo largo de los años se han hecho muchísimas cosas? Campañas evangelísticas, campañas donde se hacía liberación, donde se hacían los pasos de fe, donde se buscaba que la mayor cantidad de masa de gente llegue, y no está mal porque se da a conocer al Señor. Pero de toda esa masa y esa cantidad de gente, ¿cuánto ha trascendido en sus corazones lo que se ha ministrado en ese lugar, lo que se ha dado en ese lugar? Si nos vamos a porcentajes, quizás de 5.000 personas, quizás 2.000 permanecieron y conocieron realmente al Señor. Pero porque a veces nos encontramos siendo aquella iglesia que aparenta estar viva, pero que en realidad sigue caminando bajo su propia sujeción y no bajo la sujeción de su Rey, de su Señor. Entonces hacemos cosas por un amor emocional que no lleva a que el Evangelio trascienda. Simplemente queda ahí. Fue un momento que pasó. Pero el Señor me hablaba de este tiempo, de todo este tiempo que venimos viviendo, de que el entendimiento y el conocimiento que se está ministrando está comenzando a hacer que la iglesia comience a ser aquella iglesia verdadera,
aquella que Él está deseando ver, aquella que Él ha diseñado tan perfecta, con ese corazón puro, aquella iglesia que realmente lo ama y que no aparenta. Quisiera que podamos ver en Juan 14:10. Yo acá me puse que trascender quiere decir extender los efectos de algo. Y es lo que el Señor me marcaba, ¿no? En este tiempo, es tiempo de trascender. Es tiempo de que, como decía nuestro pastor hace un momento, que la luz comience a estar sobre la mesa. Que la luz comience a trascender. Ya si nosotros hace tiempo caminamos en el Señor y la luz de su palabra se ha revelado en nuestros corazones, es tiempo de comenzar a trascender. Que la palabra comience a pasar cada vez más allá de lo que donde nosotros nos encontramos. Ya no es solo nuestro círculo, ahora vamos un poquito más. Juan 14:10. Aquí dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza las obras. ¿Saben por qué marcaba este verso? Porque cuando comencé a leer y el Señor me hablaba de trascender, me mostraba tan claramente a Jesús. Jesús trascendió todas las cosas. La palabra que habitaba en Él trascendía más allá de todo. Y eso es a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados que a través de esa palabra, de aquello que se sembró en nuestros corazones, comencemos a que el Evangelio vaya cada vez más allá, que trascienda, que traspase, que no quede en un momento, sino que vaya más allá, que traspase generaciones, que marquemos generaciones con lo que hoy somos en el Señor. Marcamos a nuestros hijos, que se marque la relación con nuestros esposos, que se marquen nuestras relaciones con nuestros parientes, con la familia completa, que seamos esa diferencia que marca la iglesia del Señor, aquella iglesia que vive sumisa y sujeto a la voluntad de su Rey. Jesús trascendió porque su vida estaba diseñada para trascender. Y déjenme decirle que su vida también fue diseñada para trascender a más. Porque Él está en nosotros. Porque Él habita en nuestros corazones. Entonces no hay otra cosa que podamos nosotros hacer que no sea ser aquella luz arriba de la mesa. Les voy a compartir en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. También lo leo en la Nueva Versión Internacional. Y acá ya se me terminaron las anotaciones, así que sea lo que el Señor quiera. Vean, acá dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Vamos a compartir primero esos dos. Veamos acá la comparación, ¿no? Y llevemos todo esto que estamos leyendo a lo espiritual. La iglesia sujeta a su Señor, a la cabeza que es Cristo. Y veamos la importancia de lo que acá dice. Dice, esposas, sométanse a sus esposos. Es como que yo diga en estos momentos, no sé, Dayana, sujétate a Cristo. De modo que si alguno de los que están a tu alrededor, dice, no creen en la palabra, puedan ser ganados más por tu comportamiento que por lo que vos podés llegar a decir. Vean la importancia de ser esa iglesia íntegra, de ser esa iglesia que vive sumisa a la voz de su Rey. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos vaya a hacer va a ser conforme a lo que el Señor esté dictaminando. ¿Y qué es lo mejor? Porque ¿no les pasa que hemos hablado con un montón de gente, pero a veces hemos tenido una actitud que marcó el corazón de una persona y que si le hablamos a 10, quizás a los 10, no les causó nada lo que hemos dicho?
pero hemos tenido una actitud que nació en el Espíritu y marcó el corazón de una persona. Estaríamos como cuando el Señor sanó a esos 10 leprosos y uno solo se volvió. Bueno, nosotros debemos ser de esa forma. Aquella iglesia íntegra. Acá dice, algunos de ellos que no creen en la palabra, pero pueden ser ganados por nuestro comportamiento. Por eso hacía la comparación al comienzo de aquella iglesia que cree y que aparenta estar viva, pero que en realidad está muerta. Si nosotros nos comenzamos a traer separación en nuestra vida de aquello que creemos que está vivo, pero que en realidad se encuentra muerto todavía, entonces nada de lo que nosotros vayamos a hacer, decir, va a producir un efecto en aquellos a los que queremos alcanzar con el Evangelio. La importancia, me sonó, no lo puse en vibrador. La importancia de poder saber qué tipo de iglesia hoy estoy siendo. Veamos que somos observados, como dice en el verso 2, al observar su conducta íntegra y respetuosa. ¿Cuánto de integridad hay en nuestro día a diario? ¿Cuánto de respeto por la iglesia nosotros estamos manifestando? Respeto por el Señor, respeto por el Evangelio. Y le hablo a los prejuveniles, bueno, hay 2 que están en el fondo, que se los voy a remarcar después. Pero para los jovencitos que están en esta casa, el respeto es el aprender a no negar la fe. Y recordaba una palabra que mi hermana Marta traía hace un tiempo y que me comentaba y que decía, ¿cómo es negar la fe? ¿Cómo niegan la fe los jóvenes hoy en día? A veces con todo lo que consumen del mundo, niegan su fe. Ahora, ¿cómo un adulto niega su fe? Con malas actitudes, con enojos, con rencores. Y ahí podemos hacer una lista larga, ¿verdad? Y de mañas que el ser humano, mañas que en la carne tenemos diariamente y que a veces decimos, Señor, perdóname, no soy yo. Pero tengamos en cuenta que eso marca una diferencia, porque somos observados todo el tiempo. Nos ven, nos miran, nos observan, nos oyen. Y eso marcó en mí, hoy a la tarde, decir, wow, Señor, perdón. Porque lo primero que me nació en mi interior es decir, perdón, Señor. Perdón porque quizás en muchas cosas he cometido errores en este tiempo. Pero gracias por su gracia, que hoy me permite que mis ojos sean abiertos a esto y que oro para que sus ojos sean abiertos a esta realidad. Que no quede en una palabra, sino que vaya hoy un tiempo de analizar mi persona, analizar los hogares, las relaciones, cómo estamos llevando nuestra relación matrimonial con nuestros hijos, el día a diario. Porque no vivimos en una iglesia que aparenta ser la iglesia del Señor y que venimos 2 días en la semana acá, nos congregamos, nos abrazamos, nos damos un beso y nos decimos que el Señor te bendiga y afuera somos otra cosa. Nosotros no somos ese tipo de iglesia. Porque acá se nos ha instruido y se nos ha dado a conocer la verdadera iglesia. Entonces oro para que desde el más pequeño hasta el más anciano de esta casa pueda ser aquella iglesia que cuando los observen vean una conducta íntegra y respetuosa por este evangelio. El verso 3 dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Yo decía, Señor, no me hago más las uñas. No, veámoslo de forma espiritual. No somos una iglesia que se adorna con actos. No somos una iglesia que busca ser ostentosa. Quizás nosotros de acá de Pilar, quizás haya locales más chiquitos, ¿no? Iglesias más pequeñas, congregaciones más pequeñas. Pero nuestra casa no es la más grande del centro. Pero no importa. Porque lo más importante de este lugar no es el contexto de los adornos que tenemos alrededor, sino lo que se está sirviendo a la mesa. Entonces nosotras, esta iglesia tan bella y majestuosa, no es la que se adorna con grandes congresos. ¿Que está mal hacerlos? No.
Está extraordinario trabajar para que más personas conozcan del Señor, se instruyan del Señor, pero no vivimos de congreso en congreso. Nosotros vivimos un crecimiento diario. La iglesia del Señor crece en lo cotidiano, porque la iglesia del Señor se da a conocer en lo cotidiano. Porque Jesús no vivía de congreso en congreso. Él caminaba para poder dar a conocer lo que el Padre decía que debía dar a conocer. No podemos ver otro ejemplo mayor de sujeción que la vida misma de Jesús. Siendo hijo de Dios, no se consideró como Dios mismo, sino que Él caminó como hombre dando a conocer lo que el Padre así deseaba. Y esa es la acción de la iglesia hoy en día. Pero pasa a veces que es esta carne en la cual nosotros estamos, como dijo el apóstol, maldita carne. Este cuerpo mortal con el cual voy todos los días, a veces tiene tantas mañas que no nos permite ver la palabra sujeción con amor. Es como decirles, vean la cruz, vayan y mueran y que ustedes lo vean con amor. Cuando llegué al comienzo a esta casa, nunca había escuchado tan fuerte la palabra muerte sin que yo le tenga miedo. Y vean que a través del caminar y conocer al Señor, he aprendido a abrazar la cruz, la corona de espinas, los clavos y todo lo que representa el sacrificio del Señor. Porque hoy nosotros lo vivimos desde una forma completamente distinta a lo literal que Él padeció. Entonces, ¿cómo como iglesia no decir, Señor, yo quiero ser esa iglesia que vos estás esperando? Aquella iglesia que se va a levantar y que nadie va a poder señalar porque es íntegra, porque es perfecta, porque expresa los deseos del corazón del Señor. El verso 5 dice, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Aquellas que esperaban a Dios sumisas a su esposo. Nosotros somos esa iglesia que hoy camina sumisa, pero ya no estamos esperando como ellas quizás esperaban. Nosotros esperamos la manifestación gloriosa de Jesucristo, pero sabemos que ya lo tenemos en nuestro interior. Nosotros esperamos una venida gloriosa, pero mientras tanto la iglesia camina, la iglesia avanza, la iglesia debe aprender a permanecer ante la sujeción del Señor. No fuimos llamados a ser altivos. No fuimos llamados a caminar en nuestra propia voluntad. No fuimos llamados a vivir de acuerdo a lo que nos parece o de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien. Porque no hay nada que esté bien si está fuera de la voluntad del Señor. ¿Saben cómo esto me hizo ver mi familia? Y hoy cuando leía el pasaje yo decía, bueno, Señor, es tiempo quizás de que realmente comprenda lo que es ser sumisa. ¿No les pasa que a veces les salta a cada uno, como que les salta la chaveta, ¿no? Y se olvidan que somos la iglesia, que somos parte de un cuerpo tan extraordinario y glorioso que a veces en lo más mínimo hacemos que ese cuerpo no pueda caminar. Veamos que nuestras familias deben ver en nosotros aquello que el Señor ya dijo y que ya habló y que ya preparó en nuestras vidas. Nosotros no podemos caminar de otra forma. La iglesia del Señor, aquella que se encuentra sujeta a Él, es aquella que va a aprender a amar más allá de las dificultades y errores que los demás tengan. Es aquella que va a entender que el verdadero perdón es aquel que nace de un corazón que sea humillado, que sea roto, que sea quebrantado en la presencia del Señor. Porque a veces creemos que hacemos mucho, pero en nuestro interior hicimos muy poco. Leía que la palabra sumisión es aquello que nace en el interior. Ser sumisa nace primero de un corazón que se quebró. Que ya vos decís, no, mi corazón ya yo no lo puedo acomodar, ya no lo puedo arreglar, mi corazón ya está, Señor, acá lo tenés. Está todo roto. Y sé que solo en vos ese corazón va a volver a vivir. Ahora, a veces
para que la sujeción sea externa y que la gente pueda ver, tiene que haber una sumisión interna primero. Mi corazón está sumiso en su presencia, entonces aquello que me hace sujetarme al Señor hace que el alrededor, lo externo lo vea. Yo no puedo creerme sumisa interiormente, pero por fuera voy altiva. Yo no puedo hacer que mi corazón manifieste hacia el exterior lo que está sucediendo si no aprendo lo que es sujetarse a Él. Sujetarse es aprenderse, es encontrarme inmóvil en algo. Y yo me abracé a Él. Yo me sujeté a su palabra. Entonces que eso sean las palabras diarias que en nuestra vida estén. Que cuando abramos nuestros ojos en la mañana digamos, bueno Señor, hoy estoy sujeta a tu voluntad, que sea como vos digas. Que ya no sea más, Señor, ¿cómo hago? Y el otro día cuando agradecíamos acá enfrente de la noche, el viernes de la cena, y David, cuando pasó él, y dijo, escuché a cada uno de los que pasaron y todos nombraron el procesos, los problemas, lo que quizás nos agobió durante el año. Y yo decía, ay, yo no quiero que mi vida esté sujeta a toda mi vida decir, voy, no, porque este proceso, no, que cuando yo tenga que hablar diga, Señor, gracias porque hoy he madurado. Gracias, Señor, porque hoy estoy levantándome como una iglesia más madura. Y no porque mi vida se sujetó al proceso, se sujetó al problema, se sujetó a todo lo que nos pueda pasar, sino que porque mi vida ya se ha rendido al Señor y se sujetó a su autoridad. Entonces todo lo demás pasa a un segundo plano y lo que queda en primer plano es la madurez que como iglesia ya llevamos adelante. Por eso es la importancia de que en esta noche ustedes puedan ver en qué iglesia, qué tipo de iglesia están siendo. Cuál creían que eran, a cuál aspiraban ser. Déjenme decirles que todo eso no cuenta en el Señor, porque lo único que cuenta es a lo que Él aspira, es a lo que Él desea, es a lo que Él está anhelando ver, y que muchas veces por nuestras cosas nosotros dejamos de oír. En estos días, quizás mi hogar también, a veces nos ven que por ahí no pasa nada y que estamos acá firmes, y el pastor me decía, hija, ¿cómo estás? Me decía el otro día, ¿cómo estás para dar el mensaje? Y si yo tenía que ponerle cómo estaba, obviamente no me iba a parar a compartir una palabra, porque a veces hay cosas que vienen a nuestra vida que nos cansan, que nos agobian, que nos dificultan muchas cosas, pero yo decía, Él estuvo 3 horas colgado y Él padeció. Y Él sufrió, pero Él me amó. En ese momento Él me estaba amando más que nunca. En ese momento Él los amaba a ustedes más que nunca. Entonces, ¿qué puede privarme a mí de hoy compartir una expresión de su vida a la casa si Él ya se expresó en todo? Por eso los animo a cada uno de ustedes y es doloroso ver a veces quizás sillas vacías. Duele porque uno intenta superar cada día en el Señor todo lo que pueda llegar a venir. Y digo, Señor, fortalece. Mi oración es a veces en el día, Señor, fortalece. Por ahí les pasa a las mujeres, estás lavando los platos y te viene una imagen de tal persona. Ay, Señor, ¿qué estará pasando? Señor, fortalece esa vida. Señor, levanta los brazos de aquella que está caída. Señor, acompaña, Señor, trae palabras, Señor, revela tu cruz, revela tu sacrificio, Señor, revela de tu verdad, Señor, trae tu realidad a esta tierra, a estas familias, a estos hogares, y así es diariamente todo. La iglesia del Señor vela por aquellos que son parte. La iglesia del Señor vela a cada instante por aquellos a los que el Señor está por añadir, aquellos que ya añadió y aquellos que se han decidido alejar. Pero porque ama, como dije al comienzo, la verdadera iglesia conoció el amor, amó de tal forma como Él nos amó. Entonces nosotros hoy amamos de la misma forma que Él nos amó a nosotros. Eso es estar sujeta al Señor. Cuando mi vida se sujetó al Señor, ya nada queda de mí. Que cada uno de ustedes pueda decir, bueno, ya no hay nada de mi persona, porque ya todo lo rendí, porque ya todo se sujetó a Él.
Y todo lo que tengo y todo lo que Él me ha dado, más lo que me va a dar, todo seguirá estando sujeto al Señor. Porque soy su iglesia, porque pertenezco a la iglesia, esa iglesia gloriosa, aquella iglesia que se expresa, que se manifiesta en luz, en verdad, que se manifiesta dando adoración a cada paso que da. Por eso es que animo a cada uno de ustedes, familia, a que sus conductas sean íntegras y respetuosas, como dije acá. A que su belleza no sea todo lo que puedan hacer aquí dentro de la congregación, sino todo lo que son afuera de este lugar. Oro para que ustedes como iglesia puedan sentarse a su mesa y expresar en su familia todo lo que el Señor es a través de ustedes. Porque nosotros somos esa iglesia que manifiesta el reino del Señor aquí en la tierra. Y como dije hoy, si queremos que este reino trascienda, si queremos que este reino sea conocido, si queremos que este reino tome lugar y mayor posición hacia donde nosotros nos movemos, caminamos o estamos, entonces realmente debemos replantear cómo estamos caminando en este tiempo. Que podamos recordar esto, que aquella iglesia sumisa es la que se sometió al Señor entregándolo todo. Y vean y recuerden siempre el sacrificio del Señor. Porque no hay mayor medida, si ustedes quieren llegar a comparar algo, eso. Comparemos nuestras vidas quizás con la vida del Señor. Saben que en mucho tiempo a veces uno cuando comparte mensajes llega un momento en el que a veces te decís, uy, pero aquel tiene una medida mayor o expresa mejor el mensaje, la palabra. Y ahí el Señor te baja de un ondazo y te dice, cada uno tiene distintas gracias ministeriales. Me ha pasado. Y el Señor ahí me ha mostrado que como iglesia, la iglesia crece y se manifiesta, como dije hoy, en lo cotidiano. Pero mi corazón debe estar sumiso. No importa la cantidad de mensajes que podemos dar o los que podemos oír. Importa aquello que nosotros hemos anidado en nuestro corazón, aquello que como iglesia hemos trabajado y se ha manifestado en fruto. Es aquello lo que importa. Por eso quisiera que puedan ponerse de pie. Amén. Que podamos en esta noche trascender como iglesia, que podamos vernos como su iglesia, que podamos llevar nuestros hogares a ser parte de ella, que podamos llevar nuestras relaciones a ser parte de esa iglesia. Nosotros no estamos en este lugar simplemente para poder pasar el tiempo. Nosotros estamos acá siendo entrenados como esa iglesia. Estamos acá para que nuestros oídos sean abiertos, para que nuestros ojos sean abiertos a una mayor dimensión de verdad. Pero comencemos con lo pequeño, conozcamos a Jesús. Comencemos con lo más simple, conozcamos la iglesia. Sepamos el por qué y el para qué estamos acá. Sepamos el por qué y el para qué se nos presentó Jesucristo. Y comencemos a caminar desde ese lugar, en orden, en verdad, y ahí todo va a comenzar a trascender. Todo lo que vayamos a hacer y vayamos a decir va a tener trascendencia en nuestras familias, en nuestros ámbitos laborales, en nuestro tiempo con familia parentelar, en todo lo que nosotros vayamos a emprender, y todo lo cotidiano de cada día va a comenzar a ser trascendido el Evangelio. Señor, te doy gracias en esta noche, papá. Gracias, Señor, porque es a través de tu Espíritu, Señor, que conocemos cada día más una dimensión mayor de ti. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Padre, a ser aquella iglesia tan perfecta, Señor, sin mancha y sin arrugas. Aquella iglesia, Señor, que camina sin temores, que camina sin obligación, sino que camina en amor, en deseos de darte a conocer. Aquella iglesia que camina deleitando tu corazón a cada paso, porque he aprendido a oír tu voz, Señor. Por eso oro en esta noche, papá.
Oro, Padre, para que tu palabra corra y sea glorificada en los corazones de los que estamos en este lugar y de aquellos que pertenecen pero que no están presentes, Señor. También oro por aquellos que has de añadir conforme a tu voluntad a esta casa, Señor, porque sé que vendrá un tiempo de crecimiento, porque sé que el caudal de vida que está en este lugar ya no puede contenerse, sino que comenzamos a trascender, Señor, todas las cosas. Así como Jesucristo trascendió desde la pequeña enseñanza cuando Él era niño hasta el momento del sacrificio en la cruz, así trascenderemos nosotros como iglesia, Señor. Así vamos a trascender como cuerpo de Cristo, Padre, llevando todo, Señor, siempre cautivo a tu obediencia y encontrándonos plenamente en sujeción a tu palabra, a tu voluntad, Señor, y a tu propósito eterno, Padre. Por eso es que en esta noche, Señor, te pido que abras los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Que sean abiertos sus ojos, Señor, para poder verte con más claridad, papá, en esta noche. Y que comiencen a caminar, Señor, en el entendimiento espiritual, Padre, de que son la iglesia del Señor Jesucristo. Que no vivimos de apariencias, que no vivimos, Señor, de creer que hacemos las cosas, sino que, Señor, vivimos porque nos regimos por tu voluntad, Señor, porque estamos alineados, Padre, a lo que tú estás anhelando hacer y conocer, Padre, de por medio de nuestra persona. Y por eso, Señor, en esta noche declaro, Padre, que cada familia aquí representada, Señor, se sujetará en este tiempo, papá, a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Señor. Amén y amén.